¿Por qué Pablo menciona tanto la cruz? Y él llega a decir algo increíble. Lejos esté de mí gloriarme en la resurrección. Lejos esté de mí gloriarme en la divinidad del Verbo. Lejos esté de mí gloriarme en la eternidad del Verbo. Lejos esté de mí gloriarme en todos esos aspectos. Solo en una cosa me gloriaré. Me gloriaré en la cruz de Jesucristo. Gálatas 6:14. Rapidito. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Escucharon eso? Ahora vamos para 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se La palabra pierden. de la cruz es locura a los que se pierden, no la palabra de la divinidad. Pero, Ok. 23. pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Gálatas 3:1. Paulo predicó a los Gálatas Oh, a Gálatas Cristo insensatos, crucificado. ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Escucharon eso? Es increíble. ¿Por qué Pablo se gloria tanto en la cruz? Ya vimos que la cruz era una cuestión negativa. Era algo maldito. Deuteronomio capítulo 21, verso 22, dice, maldito es el colgado en un madero. Hebreos 12, verso 2, dice que sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. Filipenses 2:8 dice que sufrió muerte y muerte de cruz. En el mensaje anterior, en el video que filmamos anteriormente, expliqué muchas razones en las que Pablo podía haberse gloriado y no se glorió. Primeramente expliqué porque podía haberse gloriado en su espiritualidad. Jeremías 9:23 dice, en esto gloríese el que se ha de gloriar en conocerme, dice Jehová. Así que estaba autorizado para gloriarse en ese sentido. También Pablo podía haberse gloriado en la eternidad del Verbo. Cristo no nació en Belén. Cristo no nació nunca. Quien nació fue Jesús. Él siempre existió, el Verbo. Él fue inmolado desde el principio del mundo, antes que Abraham fuese yo soy. En Proverbios 8:22 dice, el Señor me poseía en el principio de sus caminos y antes de sus obras más antiguas. En Colosenses 1:16 y 17 dice que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro, palabras de alguien que nunca nació, que nunca morirá, que siempre existió, de existencia eterna. Bueno, también hablamos que Pablo podía haberse gloriado en el nombre de Jesús. Los apóstoles sabían sacarle jugo al nombre de Jesús. Conocían la dinamita y la potencia que había en ese nombre. Y en ese nombre invadieron el imperio romano. Conquistaron el mundo con ese nombre. Pablo confiesa que había sido enemigo de ese nombre, pero había sido derrotado por ese nombre y ahora estaba dispuesto a ir a Roma a morir por ese nombre. Los apóstoles fueron amenazados de predicar en ese nombre y fueron metidos y encarcelados y azotados por ese nombre, pero salieron gozosos de haber sufrido por ese nombre. Pablo podía haberse gloriado en el señorío de Cristo, porque en 1 Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hablamos entonces del evangelio del reino, que hemos predicado un evangelio aguachento, de ruegos, de ofertas, un evangelio de promesas sin demandas, de llegar sin viajar, privilegios sin responsabilidades, la resurrección sin el Calvario. Bueno, explicamos todo eso, pero ahora vamos a dar un paso más. Vamos a entrar explicando que Pablo podía haberse gloriado en la oratoria de Jesús. Nunca un hombre habló como él por los púlpitos del Antiguo Testamento.
habían pasado los mejores oradores de la historia: Platón, Aristóteles, Sófocles, Buda, Confucio, Lao Tse, grandes filósofos, lenguas de oro para hablar. Había pasado nada menos que Isaías. Salomón, la reina de Sabá, vino a escuchar su sabiduría y quedó pasmada de la sabiduría de Salomón. Pero Jesús dijo que había uno más sabio que Salomón, que era él. Él desafió al Antiguo Testamento. La gente decía: jamás habló un hombre como este. Pero se habían escuchado a Salomón, habían escuchado a Isaías. ¿Qué nos encanta leyendo Isaías, el quinto evangelio? Pero ¿por qué Cristo entonces era superior? Porque todos los profetas decían: oye Israel, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero él nunca decía eso. Él nunca dijo: así dice el Señor, porque él era el Señor. Amén, gloria al Señor. La pequeña diferencia. Él desafió al Antiguo Testamento, todo lo que estaba dicho. Ahora él lo dice de nuevo y establece una nueva ley, la ley del Espíritu. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, no harás un juramento falso. Mas yo os digo: no juréis, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, aunque te lo pintes y que te pintes, porque la raíz quedará igual. Oíste que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Mas yo os digo, mira qué majestad, yo os digo, cualquiera que mire a una mujer codiciándola sexualmente, no siendo su esposa, ya cometió adulterio con ella en su imaginación, adulterio psicológico. Él hablaba de hijos pródigos que se van e hijos pródigos que se quedan, que son peores que los que se fueron y dan ganas que se vayan. Pero Pablo no se gloría en eso. Pablo podía haberse gloriado en la singularidad de Jesús. Jesús era incomparable. Incomparable. Comparado con Jesús, todos los grandes hombres son nada más que un barro comparado con un diamante precioso. Montañas de carbón comparadas con un diamante precioso. ¿Qué pasa con las luces de la calle cuando sale el sol? ¿No alumbran más? Todos los grandes han muerto, pero Cristo se pasea entre los sepulcros, vivo y glorioso. Aleluya. Nunca fue a la escuela, pero todos los libros hablan de él. Nunca un profesor tuvo más alumnos que él. Nunca un general tuvo más soldados dispuestos a morir por él que Jesucristo de Nazaret. Solo 2 veces cruzó la frontera. Sin embargo, el país más humilde por causa de su presencia es el único que se llama la Tierra Santa. Pablo podía haberse gloriado en la resurrección de Jesús. Si vamos al Louvre en París encontramos las cenizas de Napoleón. Si vamos al Capitolio en Washington encontramos las cenizas de George Washington. Pero si vamos a Jerusalén no encontramos nada, porque él resucitó. Amén, gloria. En los sepulcros de los grandes hombres hay epitafios de oro y de plata que dicen: aquí yace el gran hombre. Aquí yacen los restos mortales del gran poeta, del gran filósofo, del gran general. Pero el sepulcro de Cristo no tiene epitafio ni de oro ni de plata. Son 2 alienígenas, 2 itis, 2 seres extraordinarios de otro mundo, llamados arcángeles, querubines y serafines, bellísimos, vivos, inteligentes, que dicen: no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué tal? Bien, ese no es el tema. El tema de ahora es en lo que Pablo, o las razones por las cuales Pablo se gloría en la cruz. Ya hemos visto en las que él podía gloriarse y no se glorió. Ahora vamos a ver las razones de por qué Pablo se gloría en la cruz. La primera razón es fantástica, extraordinaria.
es porque en la cruz Dios logró hacer lo que jamás se le pasó al diablo por la cabeza. Jamás el diablo se imaginó que Dios sería tan audaz. Dejar que su hijo muriese. Él jamás pensó que Dios llegaría tan lejos. Dejar que su hijo muriese. En la cruz Dios logró hacer lo imposible. Lograr perdonar al hombre sin quebrantar su ley, sin desdecirse. Él había dicho, el alma que pecare morirá. Sellado con el anillo del rey. La paga del pecado es muerte. El alma que peque morirá. Hasta el día que comas lo prohibido, morirás. Dada estaba la sentencia. Pero él amaba al hombre. Y él no quería que el hombre pereciese. Vivo yo, dicho Jehová, que no quiero la muerte del pecador, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salvar al hombre sin retraerse, sin desdecirse, sin quebrantar su propia ley? Solo había una manera: la cruz. La mejor manera de poner una idea grande en una cabeza chica es con una comparación. Vamos entonces a usar una comparación. Dos amigos se criaron juntos y uno se hizo delincuente y el otro se hizo juez. Y un día el delincuente cometió una fechoría y justo por aquellas cosas de la vida fue juzgado por su propio amigo de infancia. Ah, dice él, me perdona, somos amigos, ¿cómo me va a desconocer? Pero el juez lo condenó. Fulano de tal debe pagar tanta multa. Él comenzó a llorar, mi amigo me traicionó. Pero el juez se bajó, se sacó la toga, magistrado, sacó la billetera y le pagó la multa. Lo condenó y lo salvó. Eso hizo nuestro Dios. Nos condenó, pero bajó del cielo en la forma de Jesús y pagó la multa en la cruz. Dele un aplauso al Señor, ¿no es maravilloso? Pagó la multa. ¡Qué maravilla! Nos condenó y nos salvó. Por eso es que Pablo se gloría en la cruz. Dime si no es extraordinario eso. Sí. La creación de la cruz en la mente de Dios ya estaba en la teología. En el Salmo 103 dice: cuán lejos hasta el oriente del occidente alejó nuestros pecados, ahí tenemos el palo horizontal. Y en Efesios 4, 8 al 10 subió arriba de todos los cielos y bajó a las partes más bajas de la tierra el palo vertical, formando la cruz de la misericordia. Pablo dice, para que conozcamos la altura, la profundidad y la anchura, la cruz. Altura, profundidad y anchura, la cruz. Sí, porque la cruz nos habla del amor de Dios. Nunca se ha enseñado amor más grande que el que enseña la cruz. ¿Quieres que te muestre que Dios nos ama? Ven conmigo al Calvario y te lo demostraré enseguida. Puedes ver ahí al Hijo de Dios clavado en la cruz. Puedes verlo pendiente entre el cielo y la tierra, desnudo, pidiendo misericordia, diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso Dios no querría librarlo de los escupos, de los golpes, de las ignominias? Claro que sí. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dejó que muriese por nosotros. El maquinista levantaba el puente levadizo y lo bajaba. Cuando venía el tren lo bajaba, cuando pasaban los barcos lo levantaba. Su hijo vino a dejarle la comida. Jugando se cayó al agua y comenzó a ahogarse y decía: Padre, sálvame, papito, sálvame. Imagínate el corazón de ese padre. Pero ahí venía el tren con miles de personas. Si salvaba al hijo, todos perecían. Y el padre, llorando, bajó mientras el hijo moría. De tal manera amó Dios al mundo. Al pie de la cruz podrían escribirse estos dos
letreros. Así amó Dios a los hombres. Este fue el precio que Dios pagó por la salvación de tu alma. Otro más, hijo, yo te amo. Si la cruz nos habla de simetría, la cruz nos habla de la simetría del amor de Dios. Eran dos palos, uno vertical y otro horizontal, formando una cruz. Un palo hacia arriba, amor a Dios; un palo hacia abajo, amor a mí mismo. Uno a la derecha, amor a los simpáticos; uno a la izquierda, amor a la gente hostigosa. Pero nosotros hemos hecho una cruz con un solo palo. La cruz del egoísmo. ¡Ja! Primero mis dientes, después mis parientes. No tenemos que tener la cruz de un solo palo. Decir gloria a Dios y aleluya, en tanto que un hermano se está muriendo de hambre a nuestro lado, sin preguntarle si comió, si sabemos que tiene 6 meses desempleado, cómo pagó la renta, cómo estarán sus nervios. Pero no hay un hermano que le tienda la mano. No hay misericordia. El prójimo para nosotros no tiene rostro. La iglesia, en vez de ser un cuerpo, parece una fábrica de muñecas donde hay montones de brazos y de piernas, pero no hay cuerpos formados. En vez de ser un cuerpo, es un asilo de huérfanos donde nadie tiene padre ni madre. Por esto Pablo se gloría en la cruz. Pablo se gloría en la cruz porque la cruz nos habla de que tenemos que sufrir. La prosperidad que se predica es media prosperidad, es media verdad. Es real. Dios quiere bendecirnos en esta vida, quiere bendecirnos en la futura, aquí también. Pero eso es una media verdad. Pablo dijo que él estaba entrenado para hartura y para pasar necesidades, para todo, para pasar hambres y para estar en abundancia. Sé estar en todas las situaciones. En Filipenses 1:29 dice: a vosotros os es concedido no solamente que creáis, sino que sufráis por él. Y en 1 de Pedro 4:12 en adelante dice: amados, no os extrañéis cuando el fuego de las tribulaciones os venga, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque es natural en el Evangelio, porque el Calvario nunca logró pavimentarse. El Calvario es áspero, ahí nadie te aplaude, todos te escupen, te abofetean, nadie te felicita. A menos que no seas un turista del Calvario como esos hipócritas que visitan Jerusalén y llevan una cruz de cartón al hombro y le pagan $1 a un niño para que lleve la maleta. El que lleva la maleta es la cruz, es el niño que lleva la maleta, y el sinvergüenza solo es un turista del Calvario. Así hay muchos turistas del Calvario que en lugar de cruz tienen bicicleta. Y en vez de cargar la cruz, quieren que la cruz los cargue a ellos, que les sirva de muletas. Quieren una cruz elegante, con escala para subir y almohada para descansar, y clavos de goma. Turistas del Calvario. Se quejan y todos los días comen un steak con 2 huevos fritos a la mañana, y van al Gol del Corral al mediodía y piensan que están muertos de sufrimiento. Si la cruz nos habla que tenemos que sufrir, recordemos que había 3 cruces en el Calvario, no había una sola, y los 3 no eran santos, había 2 malhechores que también tenían cruz. No solo Jesús tenía cruz, los bandidos también. Eso es increíble. Y un ladrón creyó en Cristo y no escapó de la cruz. Y el otro no creyó y tampoco escapó de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el símbolo del sufrimiento. Nadie se escapa de llevar una cruz en esta vida. Esta tierra ha sido llamado el Valle de las Lágrimas. Cuando llegamos aquí, llegamos llorando, y cuando nos vamos, dejamos llorando. Cuando llegamos aquí tenemos que llorar, es la forma de entrar, y si no, ¡ah!
Una palmada para que lloremos, o si no nos morimos. El sufrimiento es necesario. Ustedes no saben que las personas que no tienen la sensibilidad del sufrimiento sufren más que si la tuviesen. Porque los que no tienen el sentido del dolor se cortan un dedo y no siente nada, se corta el otro. El niño le dijo al papá, y él no sabía que él no tenía el sentimiento del dolor, le dijo: mijito, cuando se te salga un diente te voy a dar tanta plata. Entonces el niñito se lo sacó todo porque no sentía dolor. El papá quedó horrorizado, tuvo que dejar el trabajo para cuidarlo, porque ahí entendió que no tenía dolor. Cuidando los que no se quebrasen, porque él no siente dolor, se quiebra y sigue jugando. Dios es sabio, denle un aplauso al Señor. Él sabe hacer las cosas maravillosamente. Oh, gloria a Dios, eso es extraordinario. El sentido del dolor. Bueno, alguien dijo: por más contento que esté, una pena en mí se esconde, que viene de no sé qué y nace de no sé dónde. Y un artista decía, un artista famoso: jamás que me encuentro solo puedo resistir las lágrimas. ¿Por qué está tan triste? Vaya a ver al payaso Garrick, usted se va a morir de risa. No, le dice: yo soy ese payaso. Un hombre se quejaba de que sufría mucho. Parece que a Dios se le pasó la mano con la cruz que me dio. Si yo pudiese verlo, le diría que me la cambiase. Y una noche tuvo un sueño, vio a Jesús. Dijo: ahora voy a aprovechar de decirle que me cambie la cruz. Señor, parece que la cruz que usted me dio es muy pesada, ¿podría cambiármela? Bueno, le digo: Señor, ahí están las cruces, elige una a tu gusto. Y él tiró la cruz ahí. Eligió uno, dice: esta es muy liviana. Eligió otra grandota: con esta no llego ni a la luna. ¿Cuándo voy a llegar al cielo? Y entre tanto que eligió una que le quedaba justo. Con esta me quedo, Señor. Y el Señor se ríe y dice: pero mijo, si es la misma cruz que usted botó en el montón. Porque Dios nos dará más carga que la que podemos llevar. Así que esa es la cruz que tú tienes que tener. Es esa la mujercita que Dios te dio, no es la vecinita. Es esa la suegrita que te corresponde. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Esto es curioso. 3 cruces. El malhechor se convirtió y no escapó de la cruz. No, tiene que continuar con la cruz. Y el otro no se convirtió y siguió con la cruz. Claro que sí, eso es simbólico, fantástico. Cuando tú crees en aquel que creyó, ¿qué diferencia tiene con el que no creyó si los dos murieron en la cruz? Es que uno de la cruz saltó al paraíso y el otro saltó al infierno. Entonces hay una cruz que se llama bendita y otra cruz maldita. Hay la cruz que es por causa de nuestro mal carácter. Jamás llegamos a ser jefe y ganamos siempre una porquería de salario porque no tenemos paciencia y no somos humildes y buenos trabajadores, y cada jefe nos echa por el carácter horrible que tenemos. Y somos flojos y negligentes y rezongones, entonces jamás llegamos a ser boss, managers y ganar más. No le echen la culpa a Dios entonces. Dice: ay, que sufro tanto, que no duro en los trabajos. Esa es la cruz del diablo, esa no es de Cristo. Esa es la cruz maldita. Y después le echan la culpa al Señor, que estoy sufriendo tanto. Pastor, mi marido es tan malo. Pastor, es un canalla, bla, 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 bla. Y el pastor dijo: hermana, vamos a tener que orar para que Dios mande fuego del cielo y se convierta ese marido tan malo. Sí, pastor, yo creo que eso necesita este hombre, porque fuego del cielo necesita, porque agua caliente le eché tantas veces. Es fuego lo que necesita. ¿Quién era la mala? ¿Por qué Pablo se gloría en la cruz? Estamos diciendo entonces que nos muestra la salvación por fe.
y Dios mandó la plaga de serpientes y las serpientes mordían a uno, y usted pisaba la arena, ¡oh! Ya lo mordía, estaba frito. Muerte segura. La plaga cundió, murieron miles y miles. Ya era se llamaba cobrafobia. Todos asustados. ¡Ay! ¡Oh! De repente lo picaban por aquí. Estaba ahí colgado en un palo. Salían de la arena. Moisés, hemos pecado porque hemos murmurado contra ti y Dios nos está castigando, ha mandado una plaga de serpientes ahora. Y Moisés tenía un corazón de pastor. Qué paciencia de ese hombre. Ah, Señor, no los mates. ¿Qué van a decir, Señor, los egipcios que los sacaste si no fuiste capaz de aguantarlos? Que los mataste a todos, que fracasaste. Y le tocaba el corazón a Dios. Moisés era muy inteligente. ¿Sabe que aconsejaba a Dios él? ¿Qué van a decir? Imagínate. Entonces Dios le dijo, bueno, hace una serpiente de metal y colócala arriba de un palo en un monte, y el que la mire, el que fuera mordido y la mire, se sana enseguida. Y, mamá, voy a morir, me picó la serpiente. Hijo, mira, ven para acá. Lo arrastró. Mira aquella cruz, aquel palo con esa serpiente. Dale una miradita. Yo te... ¡Ay! La madre le abrió el ojo. ¡Ah! Sanito. Y ahí otro vecino. Vecino, el vecino sanó con solo mirarle. Mírelo usted también. Pero yo no creo esas tonterías. Yo soy intelectual. Yo estudio en la Universidad de Harvard. Y usted me dice una tontería así, que mirando una serpiente. Si Dios hubiera dicho a Moisés que hirviésemos la serpiente, entonces con el caldito habría alguna sustancia química que pasase por el organismo y entonces podría curar. O el polvito molido de la serpiente, pero solo mirar. Y de imbécil moría. Porque a Dios no se le busca con la cabeza, sino con el corazón. Y tú no tienes que estudiar de dónde salió el bote que te tiraron para que te salves, ni qué madera tiene. Bueno, y así como Moisés dice, Jesús, en el 3:14 de San Juan, levantó la serpiente en el desierto. Así fue necesario, o así será necesario que yo sea levantado en la cruz, para que todo el que mire por la fe en mí, como dice Isaías, mirad a mí ser salvos, sea perdonado gratuitamente por la fe. Por esto Pablo se gloría en la cruz. Pablo se gloría en la cruz, porque con la cruz quedamos en el nivel de los israelitas, los lectores. Romanos 3:1, Romanos 9:4, Efesios 2, versículo 11 en adelante. Pero antes de Efesios 2, usted búsqueme San Juan 4:22. Los judíos, los israelitas tenían todos los privilegios religiosos. Nosotros, para ellos éramos perros. No es bueno, dijo el propio Jesús, tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Bueno, pero volviendo al asunto, así eran tratados los gentiles. Vamos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Escucharon de dónde viene la salvación de Israel? De los judíos. No se apartará el cetro de Judá. Entonces léase 3:1 Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué más? Mucho, en muchas maneras, verso 2. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos. Ahora vamos para el Romanos 9:4 en adelante. Que son israelitas, Que son israelitas. ¿Y qué tienen? Que son israelitas. Siga. de los cuales son la adopción, De ellos es la adopción. la gloria, La gloria. el pacto, El pacto. la promulgación de la La ley, promulgación de la ley. el culto y las promesas, El culto y las promesas. ¿Qué más? de quienes son los patriarcas, Los patriarcas todos son de ese pueblo. Imagínate, no hay ninguno que sea mexicano ni norteamericano. ¿Qué más? y de los cuales, según la carne,
vino Cristo, Para más remate, el Señor vino de ahí también. el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué te parece? Dice que un pastor judío, un rabino judío fue al cielo, un pastor evangélico y un sacerdote católico. Y San Pedro le regaló al sacerdote católico una bicicleta y al pastor una moto Yamaha, pero al judío, al rabino, un Rolls Royce. Entonces reclamaron por qué tanta injusticia. Y Pedro le dijo, ¿qué pasa? Que el judío es pariente del jefe, dijo. Ellos tenían todos los privilegios. Pero ahora con la cruz la cosa cambió. Nosotros que no valíamos nada, ahora tomamos valor y quedamos mejor que el propio Israel. Vaya, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a Vosotros la los carne, gentiles, americanos, salvadoreños, chilenos, ¿qué más? erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión Éramos hecha con la mano, perros incircuncisos, ¿qué más? en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué más? y ajenos a los pactos de la promesa, ¿Qué sabías tú de los pactos davídicos, salomónicos y abrámicos? Si ni siquiera ahora sabes todavía. Imagínate entonces. Continúa. sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos para el gato, sin esperanza y sin Dios en el mundo, solo con la guadalupana. Para el requete gato, ¿qué te parece? Uy, 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 pero ahora la cosa cambió con la sangre y la cruz, lea. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga, por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos, ¿qué más? Y esa sangre fue derramada en la cruz, ¿qué más? Porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno. De los dos pueblos hizo uno, así que ya nos dejó al mismo nivel, nos fundió con Israel, ¿qué más? Derribando la pared intermedia de separación, ¿Qué más? aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿Qué te haciendo parece? la paz. Mira, de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y aquí aparece la cruz. Uy, uy, uy. Pero ahora la cosa cambió con la sangre y la cruz. Lea. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga, por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. ¿Qué más? Y esa sangre fue derramada en la cruz. ¿Qué más? Porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno. De los dos pueblos hizo uno. Así que ya nos dejó al mismo nivel, nos fundió con Israel. ¿Qué más? Derribando la pared intermedia de separación, ¿Qué más? aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿Qué te haciendo parece? la paz. Mira, de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y aquí aparece la cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¡Oh! Mediante la cruz, todo este milagro. Dale un aplauso al Señor. ¿Te das cuenta por qué Pablo se gloría en la cruz? ¡Qué extraordinario! ¿Valió la pena venir esta mañana o no valió la pena? ¡Ah, qué maravilla! Pero la cosa no para allí. Pablo se gloría en la cruz por la radioactividad de la cruz. I will repeat this. Pablo se gloría en la cruz por la radioactividad de la cruz. The radioactivity of the cross. Cristo murió para reconciliar las cosas de la tierra y del cielo. Pastor, ¿será que oyen? ¿Pero qué tiene que reconciliar en el cielo? En la tierra, ok. Pero en el cielo, el cielo estaba sucio. La revuelta de Satanás es más grande de lo que ustedes se lo imaginan. El pecado es de desastres cósmicos. Todo el planeta y el universo entero está siendo afectado por el pecado. El pecado creó la segunda ley de la termodinámica. El desorden, el caos. Y Dios lo había hecho todo muy ordenado. La segunda ley de la termodinámica enseña que lo colorido se decolora, la rapidez disminuye, la velocidad, la fuerza decae, la altura
El pecado produjo la entropía. Entropía es el término que te da todo lo que se envejece. Y el universo entero se está envejeciendo. Lean Hebreos 1:10, 1:9-10. Todo el universo se está envejeciendo por causa del pecado, así que había que redimirlo. Lea. Has amado la justicia y Hebreos el 10, directo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Escuchad que se envejecen. Todo el universo está bajo esa maldita ley de la segunda ley de la termodinámica por causa del pecado. O sea que el pecado es tan desastroso que no se lo pueden imaginar. Por eso que atención acá todo el mundo. Ningún pecado tiene perdón, ni el más mínimo. El pecado no puede ser perdonado. El pecado nunca fue perdonado, aprenda esa lección. El pecado fue castigado en Jesús. Alguien pagó la multa. Pero el pecado fue castigado. Solo que la multa la pagó quien no debía. ¿No es maravilloso? Vamos para Job 15:15 y usted va a leer en el Salmo 89, verso 2 y 3, y usted Colosenses 1:20, sin olvidarse de Hebreos 9:23. El cielo estaba sucio. Primero leemos Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Escucharon ahora? Mediante la sangre de su cruz, reconciliar las cosas de la tierra y del cielo. Las cosas del cielo. Eso es lo que intriga, las cosas del cielo. Job 15:15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Escucharon eso? Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Quedó todo contaminado. Y posiblemente los ángeles tengan miedo. Sí, es posible eso. Porque ya hubo 2 caídas de ángeles. Ya los ángeles que no guardaron su divinidad, su dignidad, los reservó en prisión de oscuridad hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, que habiéndose entregado a fornicación como aquellos, fueron puestos por ejemplo del castigo eterno. Así que hay una partida de ángeles que está prisionero y otra rebelión de ángeles que están sueltos. Serían 2. La ley de las probabilidades dice entonces que puede haber una tercera rebelión. Y los ángeles pueden estar preocupados con eso. Pero nosotros vamos a predicarle a los ángeles que no necesitan preocuparse por el hecho de que el Calvario es radioactivo, que Cristo murió para reconciliar las cosas de la tierra y del cielo, que todo el universo fue redimido por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero mira, vamos a probar eso con la Biblia. Hebreos 9:23. En Hebreos 9:23 dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, fueran purificadas con sacrificios de toros y de machos cabríos. Pero las cosas celestiales mismas, el mismo cielo, con la sangre de Jesucristo, léalo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Te das cuenta que las propias cosas del cielo tuvieron que ser santificadas con la sangre de Cristo, no con la de los toros que santificó las cosas visibles y simbólicas? Bueno, ya ven ustedes, pero la cosa continúa, no para allí. Hay muchas otras razones por las que Pablo se gloría, te las digo enseguida. Entonces léame 1 Corintios, o léame Gálatas 6:6. Y usted, léame Hebreos
12:2. ¿Qué dice Gálatas 6:6? El que es enseñado en la palabra... No, estoy queriendo decir Romanos 6:6. Pablo se gloría en la cruz porque en la cruz nosotros estamos crucificados para el mundo y el mundo para nosotros. Este es un misterio grande. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué pasó con nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Bueno, esa es una de las razones. Que nuestro cuerpo fue crucificado con él y como él resucitó, nosotros resucitamos. Ya les dije en el otro sermón que muchos están crucificados pero no resucitan. Nunca mueren, son cristianos que solo se desmayan en la cruz. Catalépticos. Bien, vamos a ver Hebreos 12:2 y 1 Corintios 1:23. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Repita eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Miren ustedes qué interesante era esto. Esto es fantástico. Usted ni lo sospecha. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ya les dije en el primer mensaje que la cruz era horrorosa. Los crucificaban desnudos. Les daban posca, vinagre con hiel. Los traspasaban con una lanza para ver si estaban vivos o muertos. Y si no habían muerto, los remataban a mazazos y martillazos. Les quebraban todos los huesos. Era terrible. Ser crucificado desnudo. Imagínate, sin el taparrabo y todos mirando, porque era costumbre para ellos eso. Se orinaban en la cruz. Esa era la vergüenza de la cruz. Sufrió muerte y muerte de cruz. Pero Jesús tenía miedo de morir crucificado. ¿No lo sabía? Léame Hebreos 5:7. Tenía miedo. Él no fue así en una pose atlética. No. Él lo pensó muchas veces. Lea. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Escuchaste al que lo podía librar de la muerte? Fue oído a causa de su miedo reverente. ¿No es maravilloso? Él sufrió una cromidosis, es decir, se le reventó el corazón. El pericardio está protegido por una pared de agua con otra glándula que hace una especie de bloqueo para que el corazón no roce con la carne. Pero cuando el sufrimiento es muy intenso en una persona, se rompe eso y la sangre se mezcla con el agua. Y es por eso que él sudaba gotas de sangre. Eso se llama cromidosis. Entonces él le dice: Padre, tendré que tomar este cáliz de la muerte. En tu infinito entendimiento no existe otro modo de salvar al hombre. Digamos un decreto de perdón. ¿Qué tal, Padre, si matamos todos los animales, todos los ángeles, y salvamos al hombre, ya que tú lo quieres tanto? Hijo, tú no sabes porque tú te despojaste de tu gloria. Filipenses 2, versos 4 al 8, al 6. Y te hiciste siervo, Juan 15:15, y el siervo no conoce las cosas de su Señor. Por eso es que el Hijo no sabía, en Mateo 24:32. Hijo, la gravedad de una ofensa se mide en la calidad del que la hace y del que la recibe. Es una cosa diferente ofender a un lustrabotas que a un juez. Entonces, ofender a una persona infinita, la multa debe ser infinita. Ahora, si juntamos 1.000.000 de ceros, no queda un 1, porque el total es lo que es la unidad. Si juntamos 1.000.000 de cadáveres, no queda ninguno resucitado.
Si juntamos 1 millón de idiotas, no aparece ningún sabio. Entonces, aunque mueran todos los toros, dicen, ni todos los toros bastarán para el sacrificio. Está escrito. Pero si tú mueres, hijo, tú sí que puedes salvarlo, porque una gota de tu sangre no tiene pecado. Una sola, imagínate, si la das toda. Porque ellos mueren contaminados, nacen contaminados por el pecado. Pero tú no. Tu madre fue virgen, su cordón umbilical impidió que su sangre pasase para ti, y como no tenías la sangre de un padre humano, era mi sangre, sangre de Dios, sangre divina, que limpia de todo pecado. ¿No es maravilloso? Es por eso que tu sangre los redime, es por eso que tu sangre, una sola gota, redime todos los mundos que pudiesen existir, porque es una sangre infinita y eterna. Además, mi hijo, le dice el padre, ahí en Dallas habrá mucha gente que se convertirá a ti y estarán ahí al mediodía con mucho que hacer, con hambre y preocupaciones, pero estarán ahí oyendo tu palabra, felices porque tú los has redimido de las drogas, del adulterio, de la fornicación. ¿No te causa gozo eso, hijo? Sí, padre, me encanta pensar en ellos, yo doy mi vida por ellos. Por el gozo que le fue propuesto de tu felicidad, por el gozo de tu vida. Te alabaré, mi Dios, castillo mío y mi libertador, tuya es la gloria, por lo que has hecho conmigo, cada día te vendré.